En algún momento de la historia, los guardianes de la fe tomaron decisiones que cambiarían el rumbo del conocimiento espiritual para siempre. Textos fueron ocultos, libros quemados, manuscritos silenciados, no porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos. Dicen que la verdad nos hará libres, pero algunas verdades simplemente no convenía que las conocieras. A lo largo de los siglos, el cristianismo, como institución, ha decidido qué libros pertenecen a la Biblia y cuáles deben quedar en el olvido. ¿Por qué? ¿Qué contienen esos escritos que causaron tanto temor? ¿Qué secretos fueron considerados demasiado incómodos para el dogma oficial? Algunos hablan de un Jesús muy diferente al que se predica en los templos. Otros relatan visiones del cielo y del infierno que no se parecen en nada a lo que conocemos. Hay textos que cuestionan la figura de Dios y otros que incluso revelan voces femeninas silenciadas, profetas, apóstoles, madres de sabiduría. Estos escritos, conocidos como textos apócrifos, evangelios perdidos o libros prohibidos, no desaparecieron por accidente. Fueron ocultados, deliberadamente, por poder, por control, por miedo a que la fe del pueblo dejara de responder a una sola versión. Pero hoy ya no estamos en silencio. Los archivos se han abierto. La historia está saliendo a la luz, y tú estás a punto de descubrir una parte de la Biblia que nunca te enseñaron. Una Biblia llena de símbolos oscuros, voces marginadas y verdades incómodas. Bienvenido a la Biblia Obscura. Hoy vas a conocer los textos que la Iglesia no quiere que leas. El Evangelio de Tomás, las palabras secretas de Jesús. Entre los muchos textos descartados por la Iglesia primitiva, uno de los más impactantes es el Evangelio de Tomás. Fue hallado en 1945, enterrado en una vasija de barro en el desierto egipcio de Nag Hammadi. 114 dichos atribuidos directamente a Jesús. No hay milagros, no hay crucifixión, no hay resurrección. Solo palabras crudas, profundas, palabras que no buscan salvación a través del sacrificio, sino a través del autoconocimiento. Si sacas lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de ti te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. Evangelio de Tomás, Logión 70. ¿Qué estaba diciendo Jesús realmente en este texto? Que la verdad no estaba en la iglesia, ni en las escrituras, sino dentro de ti. Este evangelio sugiere que el reino de Dios no es un lugar lejano al que ir después de morir, sino un estado de conciencia al que se puede acceder en vida. Para los líderes religiosos del siglo IV, estas ideas eran una amenaza directa. Si cada persona podía acceder a Dios por sí misma, ¿para qué necesitaban sacerdotes, templos o dogmas? El Evangelio de Tomás fue etiquetado como herético. Fue condenado, perseguido y finalmente enterrado, literalmente, pero no desapareció. Hoy su mensaje sobrevive como un susurro incómodo en los márgenes de la fe oficial. Un mensaje que, si lo entiendes, podría cambiar para siempre tu forma de ver a Jesús y a ti mismo. Parte 2. El Evangelio de María Magdalena, la discípula olvidada. Entre los escombros del tiempo, se halló un manuscrito que desafía siglos de tradición. Un texto que no solo reescribe la historia de los apóstoles, sino que revela la voz de una mujer que fue silenciada a propósito. Su nombre era María Magdalena, no una prostituta, no una figura secundaria, sino, como dice este evangelio, la más cercana a Jesús, la única que verdaderamente comprendía su mensaje. Pedro le dijo: «Hermana, sabemos que el Salvador te amó más que al resto de las mujeres. Cuéntanos las palabras que tú recuerdas, que tú sabes y que nosotros no». Evangelio de María, fragmento 10:1. En este evangelio, Jesús no entrega mandamientos, no impone leyes. Habla de liberarse de los miedos, del ego y del poder corrupto de las estructuras humanas. Y a quien se lo confía, no es a Pedro ni a Juan, sino a ella. Cuando los demás discípulos escuchan a María, algunos dudan, algunos la rechazan, pero el texto no deja dudas. Jesús confió en ella, no solo por ser mujer, sino porque ella había entendido.
porque ella había visto. Entonces, ¿por qué fue borrada? ¿Por qué su evangelio fue fragmentado, excluido y tachado de herejía? La respuesta es incómoda, porque el poder no acepta una mujer con autoridad espiritual, porque la institución no podía permitir que la figura más cercana a Jesús fuera una mujer que hablaba sin permiso. Su evangelio no solo desafía la estructura patriarcal de la iglesia, también desafía tu percepción. María Magdalena no fue una pecadora redimida, fue una maestra, una mística, una líder. Y hoy su voz resuena más fuerte que nunca entre las grietas de los textos que sobrevivieron. Parte 3. El Evangelio de Judas, el traidor que obedeció a Jesús. Durante siglos, Judas Iscariote fue condenado como el símbolo definitivo de la traición. El discípulo que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. El traidor, el maldito. Pero, ¿y si esa historia estuviera incompleta? ¿Y si, en lugar de traicionar a Jesús, Judas solo estaba cumpliendo una orden? En 2006, un manuscrito fue sacado a la luz luego de pasar años en el mercado negro de antigüedades. Un evangelio perdido, escrito en copto, que presenta a Judas no como el enemigo, sino como el más fiel de los discípulos. Tú los superarás a todos. Sacrificarás al hombre que me reviste. Evangelio de Judas, línea 56. Jesús, en este texto, no ve a Judas con odio. Le habla en privado, le revela conocimientos secretos que no comparte con los demás discípulos, y le encomienda una misión oscura, necesaria y dolorosa. Sacrificarás al cuerpo que me contiene, le dice. No como castigo, sino como liberación. El Jesús del Evangelio de Judas no es el cordero inocente de la tradición. Es un ser que necesita ser entregado para que su verdadera esencia escape. Y Judas no actúa por ambición, ni por odio. Actúa por obediencia, por fidelidad, por entender algo que los otros no podían comprender. Este Evangelio cambió la percepción de miles de estudiosos. Porque si Judas no fue un traidor, entonces la historia más repetida de la fe cristiana se tambalea. Y lo que creíamos que era maldad, tal vez solo fue parte de un plan más profundo. Un plan que la iglesia no podía aceptar. Parte 4. El Apocalipsis de Pedro, el infierno que la iglesia quiso borrar. Imagina un fuego tan intenso que consume el alma antes que la carne. Ríos de hielo que queman más que las llamas. Mujeres colgadas por el cabello. Hombres devorados por bestias hechas de oscuridad. Esta no es la visión de Juan en Patmos, sino la de Pedro, el pescador convertido en apóstol, escrita en un texto que la iglesia decidió enterrar. El Apocalipsis de Pedro. Encontrado en el desierto egipcio en 1886, su narración nos conduce a un tour guiado por el propio Jesús, una visita al castigo eterno de los impíos y a la gloria radiante de los justos. Pero aquí el infierno no es simbólico, es explícito, gráfico, casi insoportable. Allí los blasfemos cuelgan de la lengua, y bajo ellos un fuego inextinguible consume sus bocas. Cada pecado recibe un castigo espejo. Los adúlteros son empalados. Los avaros se ahogan en lodo hirviente de su propio oro. Los mentirosos son mordidos por serpientes que nacen de sus palabras. Dantesco, 1000 años antes de Dante. Pero el texto no termina en el horror. Jesús conduce a Pedro más allá del abismo, hacia un paraíso donde los justos visten túnicas radiantes, cantan con voces de cristal y pisan flores que no se marchitan. Es un contraste brutal, misericordia absoluta contra justicia implacable. ¿Por qué se censuró? Porque estas visiones incendiaron la imaginación popular. Predicadores locales las usaban para asustar o para vender indulgencias. El clero temía que la fe se convirtiera en terror, que la gente buscara salvación por pánico, o peor aún, cuestionara la autoridad si las penas no se cumplían. Así, en el siglo IV, el Apocalipsis de Pedro fue declarado no canónico. Sus copias se perdieron, salvo unas pocas, escondidas en cuevas y tumbas de monjes disidentes. Sin embargo, las descripciones de Pedro regresan una y otra vez.
en el arte medieval, en los sermones del miedo, incluso en nuestra idea moderna del infierno. Porque un relato prohibido tiene un poder especial. Lo leído en secreto se graba más profundo que lo predicado en público. 4 textos, 4 verdades incómodas, silenciadas por concilios, ocultadas en cuevas, rechazadas por aquellos que temían su eco. No porque fueran mentiras, sino porque eran demasiado verdaderas, demasiado humanas, demasiado libres. Un Jesús que no exige obediencia, sino introspección. Una mujer que no fue perdonada, sino escuchada por el Maestro. Un traidor que en realidad obedeció con dolor. Y una visión del más allá, tan gráfica que ni la Iglesia quiso asumirla. Todos estos textos fueron eliminados de tu educación religiosa, no por accidente, sino por diseño. Y ahora la pregunta que arde como una herida abierta. ¿Quién decide lo que debes creer? ¿Un concilio en el siglo IV? ¿Una estructura de poder con miedo a perder el control? ¿O tú, cuando decides mirar más allá de lo permitido? Porque el conocimiento no es solo luz, también es sombra. Y a veces, en la oscuridad, se esconden las verdades más luminosas. Gracias por adentrarte en la sombra conmigo, por no temer lo prohibido, por atreverte a escuchar lo que otros prefirieron enterrar. Si esto te hizo pensar, si algo se movió dentro de ti, entonces la chispa ya está encendida. Suscríbete, comparte, comenta. Mantén viva la llama de lo oculto y prepárate para el próximo descenso a la Biblia obscura.